Bien, ya puedes empezar, Víctor. Bueno, pues buenas tardes a todos. Eh, Sabéis que hemos organizado esta pequeña charla, entre otras cosas, porque hay muchos de vosotros que han hecho ya preguntas, han inquirido sobre cuestiones relativas a la situación de contratos de arrendamiento, incluso compraventa, de clientes y algunos de su propia situación ante la desgracia acaecida. Antes que nada, naturalmente, tener en la memoria a todos aquellos compañeros, a todas las personas, pero en este caso, ya que es la primera vez que de alguna forma creo que oís a alguien en el colegio dirigirse personalmente, hemos mandado muchos correos electrónicos, muchas comunicaciones sobre la legislación, sobre las medidas adoptadas, sobre el colegio notarial, las actas, el colegio de registradores, un montón de cosas. Pero bueno, ya que me estáis oyendo, desde luego deciros que mucho ánimo, fuerza y eso sí, intentemos, sabéis que lo estamos haciendo, ayudarnos entre todos. El colegio hay muchos compañeros que han ofrecido sus oficinas para poder habilitar el trabajo de algunos otros que no las tienen, que la han perdido, que han perdido documentación o que no tienen dónde actuar. El colegio, evidentemente, brinda también sus oficinas. Hay compañeros en la zona donde no se han visto afectados o muy poco y también lo han hecho. Hay otras medidas que no voy ahora a enumerar que el colegio ha realizado. Y también deciros y aprovechar para que por favor difundáis. Hay gente que está llamando, incluso alguna administración, solicitando vivienda para personas que lo han perdido, que no pueden ocuparla. En la medida en que podáis, en la medida que tengáis la posibilidad de señalar a algunos propietarios la posibilidad de hacer contratos en precario, que es no cobrar, si alguno no quiere cobrar, o contratos que podrían ser, ya veríamos si de temporada. En la medida en que podéis hacerlo, colaboremos con todos aquellos que lo han perdido, muchos lo han perdido todo. Entramos en lo que es el objeto hoy de esta charla y, en primer lugar, precisamente vamos a hablar qué ocurre un poquito con los alquileres, qué ocurre con las compraventas. Va a haber luego un turno de preguntas. No voy a extenderme mucho, no quiero que sea una cuestión académica. Si alguien luego lo ve, no echen falta a veces Código Civil o arrendamiento, ley de arrendamientos urbanos. Vamos a hablar de ella, como es lógico, pero queremos que sea fundamentalmente práctica, más que académica. Señalaros en primer lugar algo que está ocurriendo ya. Está ocurriendo porque en los despachos lo estamos llevando e incluso aquí en el colegio ya nos ha llegado alguna situación de estas. Sabéis, en aquellos hablo de actualmente de vivienda, que la ley de arrendamientos urbanos señala la posibilidad de que el propietario, en caso de necesidad propia o de un familiar directo, solicite a un arrendatario que, resolver el contrato de arrendamiento en atención a las necesidades propias. Hay propietarios que han perdido su casa o que si no la han perdido está en situación inhabitable y se están ya mandando cartas a arrendatarios diciéndoles en el plazo de 2 meses, que es lo que marca la ley, tiene usted que abandonar la vivienda para que la ocupe yo. Esa es una situación legal en la que, además, desgraciadamente, esos 2 meses vencen en épocas tan señaladas como son nada más pasar las Navidades. Hay que buscar vivienda en Navidad para irse el 6, el 7, el 8 de enero. Eh, Se os dará si en el contrato está previsto, y creo que la mayoría de contratos que hacéis vosotros ya lo tenéis previsto, pues naturalmente es una práctica que puede llevarse a cabo. Si el arrendatario si no quiere irse, habrá que ir a un procedimiento judicial y habrá que valorar el interesado, el propietario, si le sale a cuenta o no ir a ese procedimiento judicial por la duración del mismo prevista, etcétera. Pero esa situación se está dando. Entrando en la cuestión también de cómo quedan los arrendamientos, y cómo queda el tema de compraventa, sí que hay un concepto que creo que es fundamental en estos casos y es el concepto de fuerza mayor.
Lo que aquí ha ocurrido es una catástrofe y por lo tanto jurídicamente eso es un supuesto de fuerza mayor. ¿Cómo podemos definir la fuerza mayor? El diccionario panhispánico de diccionario jurídico panhispánico, que es un nombre muy rimbombante, pero es una de las posibilidades, una de las definiciones que tenemos, viene al pelo. Dice que la fuerza mayor es la circunstancia imprevisible e inevitable que altera las condiciones de una obligación. Son supuestos típicos de fuerza mayor los acontecimientos naturales extraordinarios, inundaciones catastróficas, terremotos, etc. Pues bien, lo que tenemos nosotros aquí, por desgracia, es un supuesto de fuerza mayor. A partir de ahí, tenemos que ver cómo se regula en la normativa de arrendamientos dicha fuerza mayor y qué circunstancias pueden darse, porque aquí dará lugar a diversos problemas. El primero de esos problemas ya lo hemos visto antes, la necesidad de ocupación de la vivienda arrendada. Y en las relaciones entre arrendatario y arrendador, y como veremos, en esto prácticamente estamos, en lo que voy a decir ahora, también afecta a viviendas y a locales comerciales en la medida en que fábricas, etcétera, a inmuebles que no son destinados a vivienda habitual, puesto que esa normativa, si no se ha especificado nada en contra, también les afectará. En esas circunstancias viene y hay primero que definir qué ocurre con el contrato de arrendamiento. La ley de el Código Civil regula la materia de arrendamientos y luego vemos que también lo hace la ley de arrendamientos urbanos. El artículo 1554 del Código Civil dice que si durante el arrendamiento, es decir, que el propietario debe realizar aquellas obras de reparación en el objeto de arrendamiento, en este caso sería la vivienda. Pero habla de obras de reparación. Y hay que distinguir entre la reparación del bien y la reconstrucción del bien. Se van aquí a dar unas circunstancias muy específicas. Cada caso será distinto, aunque por desgracia habrá muchos similares en cuanto a la destrucción del bien, porque el propietario sabéis que como contrapartida al contrato de arrendamiento, a la percepción de la renta, tiene la obligación de mantener en condiciones de habitabilidad la vivienda. Cuando la vivienda se ha destruido, no hay condiciones de habitabilidad, hay una necesidad, en su caso, de reconstrucción. Y el propietario no puede, no está obligado a reconstruir la vivienda. Pero es verdad y veremos que en otros casos los daños pueden ser pequeños, existentes, pero pequeños, ¿en relación con qué? En relación con el arrendamiento, obviamente, que se está percibiendo. Probablemente sea menos gravoso para el propietario, seguro, en un arrendamiento de 2.000 euros hacer obra de 3.000 que en un arrendamiento de 400 hacer obras de 2.000, porque uno lo compensa en poco tiempo y el otro prácticamente necesita un año para compensar. Pues bien, la doctrina señala que hay que distinguir entre reparación y reconstrucción. ¿Cuándo estamos ante una reparación y cuándo estamos ante una reconstrucción? Habrá que ver caso por caso, porque la obligación del propietario vendrá determinada por esa distinción. Ahora, si acudiésemos a un, llamémosle, elemento histórico, es decir, la antigua ley de arrendamientos urbanos, la anterior a la actual del 94, la ley del 64, que en algunos casos aún estará vigente en arrendamientos muy viejos, dice o decía que se equipara a la destrucción del siniestro que para la reconstrucción de vivienda o local de negocio, aquellos casos cuyo coste de reparación exceda del 50% del valor
del inmueble sin contar el solar. Yo creo que hoy por hoy no podemos acudir, yo lo digo como cuestión histórica, a esa circunstancia, porque claro, eso llevaría a que un contrato de arrendamiento de una vivienda o local de negocio, cuyo valor, excluido el valor del suelo, meramente el valor de la construcción, fuese 100.000 euros, pues el propietario estaría obligado a hacer una obra de reconstrucción de 40.000, manteniendo al arrendatario en todas las circunstancias que estaba hasta ese momento. Yo creo que hay que estar a una situación real también de percepción de renta. He dicho esta cuestión histórica para que la sepáis, porque claro, si tú haces unas obras, si el contrato va a durar 3 años más y las obras que tienes que hacer supondrá que los 3 años de renta los tienes que aplicar a la reparación o incluso más dinero, pues no existe una contraprestación real allí. Es decir, estás obligado a hacer algo que supondría el ingreso cero o incluso el ingreso menos cero. Por lo tanto, esa circunstancia histórica, esa obligación existe. A partir de ahí tenemos que irnos a la ley de arrendamientos urbanos como otro elemento importante y en este sentido, la ley de arrendamientos urbanos, en los artículos 21 y siguientes, señala algunas de las circunstancias que yo tengo que comentaros hoy rápidamente para que haya posibilidad de charla, pero para que tengáis en cuenta. El artículo 21 de la ley de arrendamientos urbanos dice lo mismo que lo que os he dicho en el Código Civil. El arrendador está obligado a realizar, sin elevar la renta, claro, las obras necesarias para conservar la vivienda en un estado de habitabilidad. Estoy simplificando el artículo. Salvo que el deterioro sea por culpa del arrendatario, que evidentemente en estas circunstancias no se dan y no voy a abundar el hecho. Dice, la obligación de reparación tiene su límite en la destrucción de la vivienda. Por lo tanto, por causa no imputable al propietario, como es este caso en las inundaciones que ha habido. Claro, si la destrucción de la vivienda es el límite a la obligación de reparar, habrá que ver en cada caso si efectivamente la vivienda se ha destruido o no se ha destruido. El criterio de lo que entiendas por destrucción será fundamental para esa obligación. A partir de ahí, sigue diciendo el artículo, que cuando la ejecución de una obra de conservación no pueda realizarse, en este caso sería la reparación, eh, hasta la construcción, hasta la terminación del arrendamiento, el arrendatario está obligado a mantener. Mira, yo tengo que hacer una pintura, tengo que hacer unos asentamientos, usted tiene que soportar esa obra mientras sea arrendatario. Eh, si la obra durase más de 20 días, dice la ley, habrá de disminuirse la renta en proporción a la parte de la vivienda de la que el arrendatario no sea privado. Claro, si lo que ocurre es que la obra tiene que hacerse en toda la vivienda, entonces estaríamos en el artículo 26, habitabilidad de la vivienda. Cuando la ejecución en la vivienda arrendada de obras de conservación o de obras acordadas, en este caso es la reparación por las inundaciones de la riada, eh, haga que mientras se hace la obra, la vivienda, y estoy hablando de vivienda y de no vivienda, de locales de negocio, de oficinas, de naves, de industrias también, pero en este caso dice el artículo de vivienda, porque luego se refiere a él el otro artículo cuando extiende esta posible obligación. Pues bien, el arrendatario tiene la opción de suspender el contrato o de desistir del mismo sin indemnización alguna, es decir, sin tener que pagar al propietario y sin que el propietario tenga que pagarle a él. Supuestos, casas que no estando destruidas han estado con un daño importante, daño por humedad, daño por ventana, daño por alguna tabiquería, que es evidente que la reparación no se va a hacer en un plazo corto y que además es difícil vivir allí mientras se repara, el arrendatario puede decir adiós muy buenas, me voy a otro piso
O puede decir, no, suspendo el contrato de arrendamiento, me voy a casa de mi suegra, a casa de mi madre, a casa de mi tía, estaré allí más o menos hacinado durante 2 o 3 meses mientras usted hace la reparación necesaria y luego vuelvo. La suspensión del contrato, que lógicamente supone alargar el tiempo correspondiente. Claro, si un arrendatario está pagando 450 al mes en una zona cuyo valor de alquiler de mercado son 850, pues si es posible llevar a cabo cierta reparación de la vivienda, ya digo, daños que no han destruido la misma o no que son terribles, pues a lo mejor opta por buscar un sitio donde está durante 3 o 4 meses para volver, porque si se va de allí no va a encontrar una vivienda a ese precio. La suspensión del contrato supondrá hasta la finalización de las obras la paralización del plazo de contrato, por eso se amplía, y la suspensión de la obligación de pago de renta. Es la otra circunstancia que es importante señalar. Y el artículo 28 de la Ley de Arrendamientos Urbanos lo que está diciendo es que el contrato de arrendamiento se extingue por la pérdida de la finca arrendada, por causa no imputable al arrendado. Cerramos el círculo. Si se pierde, si es un daño terrible, no hay que obligar a reconstruir, el contrato ha terminado, hay que devolver la fianza, naturalmente, porque la fianza hay que devolverla, y en todo caso, si no llega a ese grado, y cada caso será distinto, estamos quizás a lo que os he dicho en el número anterior. Estas son circunstancias que se van a ir viendo con el tiempo y claro, alguno me dirá, pero vamos a ver, es que lo que ocurre es que la gente mm, se va a quedar en algunas casas porque no tiene dónde ir. Eso es terrible. No puede, no tiene dónde ir. Entonces va a preferir quedarse allí mientras se repara o intentar hacerlo así. Claro. Entonces, esa va a ser el segundo problema. Porque, claro, si no tengo dónde ir, no suspendo el contrato, estoy viviendo en una casa en condiciones muy precarias porque no tengo dónde ir y o tengo que pagar una cantidad que no puedo pagar de arrendamiento. ¿Qué va a ocurrir? ¿El propietario me va a cobrar por estar en una casa que está terriblemente mm, dañada? Pues habrá que ver caso a caso, claro. Pero acordaos que os he dicho que si que se puede disminuir la renta en atención al hecho de que hay parte de dicha casa que no es habitable en cuanto a las obras que se van a realizar. Podría aplicarse. Yo en estos casos digo siempre lo mismo. Un acuerdo con un propietario y un arrendatario es mucho mejor que la discusión, pero el marco legal es ese y la aplicación al caso concreto puede ser otra. Luego vamos a entrar también en algunos aspectos de la compraventa. Vamos a ver, en la compraventa, perdonadme, porque el señor... Ah, aquí está, perdonadme. Ya está, tenía que hacer una cosa. En algunos aspectos de la compraventa. Vamos a ver, tenéis operaciones en marcha. ¿Cómo afecta a esas operaciones en marcha la situación creada? Yo he hecho un esquema, uno de los muchos que se podía realizar, para que tengáis en cuenta. Ya hemos hablado de la cuestión de la fuerza mayor, aquí puede darse un caso de fuerza mayor. Y otra cuestión que tenemos que recordar es que todo contrato tiene, en el contrato de compraventa también, 3 elementos clave. El consentimiento es uno de ellos, la contraprestación es otro elemento y el objeto. Entonces, claro, eh, el objeto del contrato puede haber desaparecido o si no desaparecido, deteriorado de forma tal que sea inviable. A partir de ahí, eh, encontramos varias situaciones. ¿Qué ocurre
si hay una escritura pública ya hecha, ya pagado el precio, pero que se ha pactado, a veces ocurre, que el vendedor permanecerá allí 2 meses hasta desalojarlo, o un año, o se le ha hecho un contrato de alquiler, etcétera. En el momento en que ya hay una escritura pública y por lo tanto ha habido un título y una entrega mediante la escritura, que la escritura equivale al modo, es decir, a la entrega, todo. Aquí en el derecho español en la compraventa es la teoría del título y del modo, es decir, título, escritura normalmente o contrato, modo, entrega. No hay transmisión si no hay título o no hay entrega. Por eso, si hay entrega pero no hay título, puede dar lugar a la usucapión, y si hay título pero no hay entrega, el comprador tiene la posibilidad de obligar al vendedor a que se le entregue para consumar esa compraventa. Pues bien, en esas circunstancias tenemos que el comprador ya ha comprado, ya es suyo, ya se ha hecho una escritura. Ya, pero es que yo todavía no estaba dentro de la casa, le he dejado 2 meses a este señor para que quite los trastos y da igual. Quien ha sido perjudicado como titular es el vendedor. Eso es así. No hay otra posibilidad de contemplar. Pero hasta eso hay. Y el documento privado. Imaginémonos que se ha hecho un documento privado de compraventa. Una compraventa perfecta en documento privado. Fruto de ese documento privado, el comprador ha entrado en un inmueble, casa o no casa, o nave o lo que fuese, está utilizándola ya el comprador, solamente que el vendedor ha dicho, no, pero no hagamos la escritura hasta que no me termines de pagar dentro de un año o de 2. Entonces escrituraremos. Pues bien, también ha habido una compraventa, se ha perfeccionado porque hay un documento privado y hay una entrega. El comprador ha comprado y él es el que se ve perjudicado. A partir del inicio de nuestra actividad profesional existen otras situaciones. Vamos a ir quizá de menos a más. Esas otras situaciones son, por un lado, la entrega de una simple señal o reserva. En esa entrega de señal o reserva es evidente que 2.000 o 3.000 euros, espérate a ver si acepta el vendedor. El comprador, el posible comprador, puede desistir porque ya no existe el objeto de esa compraventa. Se devuelve la cantidad y se acabó. Si solamente existe en las arras, es decir, un documento en el que dice yo quiero comprar, el otro quiere vender, hacemos unas arras, un documento de arras diciendo que se escriturará en un plazo de un mes, de 4, de 6, yo entiendo que estaríamos ante la misma circunstancia. No es que se pierdan las arras, es que ha desaparecido el objeto de contrato antes de haber sido entregado y perfeccionado el contrato al comprador. Perfeccionado, luego hablaré sobre esto, pero entiendo que no ha habido entrega de la cosa y hay que devolverlas. Claro, se dan otros supuestos. ¿Y si ha habido una opción de compra? Una opción de compra al desaparecer el objeto de la compraventa ha devenido absolutamente ineficaz esa opción de compra. El comprador puede, de opción de compra que puede ser simultáneamente con contrato de arrendamiento de opción de compra. Bueno, el arrendamiento iría por lo que os he dicho y respecto de la opción de compra se dejaría sin efecto. ¿Qué ocurriría con las cantidades entregadas a cuenta en esa opción de compra? Pues aquellas que tienen como razón de ser
el arrendamiento, uno ha estado ocupando aquello y ha pagado un canon arrendaticio. No hay nada que devolver. Aquellas que tienen con objeto el precio adelantado, es decir, yo he pagado con la opción de compra 10.000 euros, luego al cabo de 2 meses 20.000 más, aparte de la renta, la imposibilidad de llevar a cabo la compra, no el desistimiento de la opción, que no es que se desiste por el comprador, sino que no tiene ya nada que comprar, o lo que tiene que comprar es tan notoriamente diferente a lo que estaba previsto, porque era una casa unifamiliar y lo que se encuentra es con 4 paredes y una columna en mal estado, pues se deja sin efecto y esas cantidades, ya que eran a cuenta del precio final, deberían ser restituidas al comprador. Plantea más problemas la existencia de un contrato privado de compra-venta, antes he dicho con posesión ya, con entrega al comprador, cuando no se ha hecho la entrega al comprador. Es decir, ha habido un acuerdo de voluntades, se sabe lo que se compra, se sabe el precio, está ya, algunos dirían que perfeccionada la compraventa y lo único que queda es llevar a cabo la escritura de compraventa. Ahí es verdad que tenemos unas mayores dificultades, tenemos alguna teoría, alguna sentencia del Supremo antigua eh, que nos vendría a decir que puesto que se ha perfeccionado ya la compraventa, la obligación del vendedor es entregar lo que haya y al comprador pagar el precio. Yo esta es una circunstancia que matizaría mucho. Matizaría mucho eh, porque nos encontramos ante una, es cierto, incluso alguna sentencia del Supremo dice, casi auténtica injusticia. Es una injusticia en la medida en que yo voy a pagar por algo que no voy a recibir. Tener en cuenta además que teleológicamente el Código Civil, que tiene casi 130 años para cumplir, está hecho en un momento en el que las operaciones y las transacciones eran completamente distintas. No se contemplaba como ahora. El número de propietarios era muy pequeño y la forma de comprar o adquirir un inmueble no era como ahora. Es decir, ahora hay todo un íter que no existía habitualmente antes. Antes digo cuando el Código Civil se crea. Incluso ha habido modificaciones o propuestas de modificación del Código Civil. Tengo aquí una del artículo, hay un artículo, el artículo 1452 del Código Civil, que vendría a pelo un poco por estas circunstancias, nos dice que el daño o provecho de la cosa vendida después de perfeccionado el contrato se regula por el artículo 1096 y 1082. Entonces uno piensa y dice, coño, ya está claro, perdón por el taco. Ahora nos van a decir qué ocurre si mientras tanto. Pues no, no dice nada de eso, porque se da por supuesto que el comprador en aquella época llegaba y ponía el dinero y se quedaba con la casa. O le había pedido a su padre, a su tío o a un prestamista para quedarse con el dinero. Pero ahora no es así. Ahora se da un largo proceso y muy variado. Pues bien, el artículo que nos cita 1096 y 1182, en 1096 dice algo que no nos da una solución inmediata, que es cuando lo que deba entregarse sea una cosa determinada, el acreedor, el que tiene que entregarla, el vendedor, puede compeler al deudor a que realice la entrega. Es decir, perdón, lo he dicho mal. El acreedor, en este caso, es decir, el comprador, puede compeler al vendedor a que realice la entrega. Ni qué decir tiene, y no lo había dicho, que si lo que ha ocurrido en estos casos
es que debía entregarse un inmueble en una fecha determinada y por no entregarse en esa fecha estaba en poder todavía, digamos, en contra de lo pactado del vendedor, al incumplir la fecha de entrega, el perjuicio es del vendedor, no del comprador. Pues bien, lo que aquí dice es que se le puede compeler a entregar. Vale, perfecto, eso ya lo sabemos, no nos da solución. Y el 1182 tampoco nos da una solución. Dice, queda extinguida la obligación que consiste en entregar una cosa determinada cuando ésta se perdiere o destruyere sin culpa del deudor, en este caso el deudor es el que tiene que entregarla, y antes de estar en mora. Es decir, hemos hecho un documento privado perfecto y precioso de compraventa, privado, y nos decimos que yo entregaré la cosa en determinada fecha, fecha que se va a hacer la escritura, pues yo, vendedor, si antes de esa fecha se ha destruido, yo no tengo culpa. Y como no tengo culpa, allá el comprador, que es lo que os han dicho antes, que existe determinada jurisprudencia que así. Es decir, como yo no tengo culpa, yo entrego lo que haya, dos paredes, y usted tiene la obligación de pagar. Creo que la solución no viene por ahí, o no debería venir por ahí, y debería venir más, y en eso estoy de acuerdo con algunos artículos doctrinales, aunque fin, ya digo que hay dos posturas, que es los que aplican el artículo 1124 del Código Civil, que dice lo siguiente. La facultad de resolver las obligaciones se contiene implícita en las recíprocas, estamos ante una compraventa, obligación recíproca, entregar, pagar, para el caso de que uno de los obligados no cumpliere lo que le incumbe, entregar. El perjudicado podrá escoger entre exigir el cumplimiento o la resolución de la obligación. Bien, si vamos aquí, lo que podríamos pensar es que puesto que no existe la posibilidad de entrega, el objeto ha desaparecido o ha desaparecido de forma tal que ya no es lo que estaba previsto comprar, a mí no me puede usted obligar a cumplir con algo que usted no ha cumplido. Es verdad que algún vendedor dirá, no, yo no he cumplido por causa de fuerza mayor, pero en estas circunstancias no me compete. Yo creo que en estos casos hay que acudir a la vía del acuerdo, a resolver el contrato, a dejar sin efecto el mismo y a devolver las cantidades entregadas. Claro, alguno de vosotros me dirá, vale, y en esos supuestos que tú has dicho en los cuales el vendedor tiene que devolver la garantía inicial, las señal, las arras, la reserva o incluso las cantidades ya percibidas del precio. Y si no lo tiene el dinero, pues si no lo tiene, se constituirá en deudor de quien tiene que percibirlo, que era el comprador. En deudor, con todos sus bienes, claro, si es que los tiene. Claro, si el problema es que vendía para cancelar una hipoteca que no podía pagar, pues es un problema. Pero también recuerdo algo importantísimo. Tenemos las compañías aseguradoras y por lo tanto estamos ante una situación en la que hay que hacer y echar mano al seguro también. Quiero decir, yo estoy hablando de algo al margen o paralelo, mejor dicho, de todo el problema asegurador. Ahora viene el problema asegurador, ahora viene el ejercer aquellas acciones frente a la compañía aseguradora o frente al consorcio, si son daños catastróficos, etcétera, para abonar las cantidades que hay que abonar. Eso es algo que, lógicamente, está al margen de dicha circunstancia. Yo fundamentalmente quería deciros eso, quería comentar estas circunstancias, no sé si me he dejado algo del esquema que tenía, yo creo que no, pero bueno, a partir de ahora podemos tener, sí que me he dejado algo, me vais a perdonar, porque es algo de ayer y atañe a los honorarios de los agentes de la propiedad inmobiliaria. Vamos a ver,
¿Qué ocurren en esas operaciones en las cuales se ha perfeccionado o está pendiente y la operación cae por destrucción? Ya algún compañero me ha dicho, bueno, ¿y mis honorarios qué? Bueno, pues no es lo mismo que la operación sea la compra de un centro comercial, que una fábrica, que una vivienda. En todo caso, eh, habría que ver cómo, si los honorarios, hay dos posturas, si son distintos, la operación distinta a vivienda, nos encontraríamos con un problema, porque lógicamente no van a querer pagarlos en la mayoría de los casos, y tendríamos que acudir a un procedimiento judicial en el que diríamos que nuestro trabajo terminó un mes antes de la pantanada y por lo tanto la fecha de escrituración, por ejemplo, no dependía de nosotros, sino que la pusieron de común acuerdo comprador y vendedor, pero yo mi trabajo lo hice. De ahí que muchas veces os diga y repita lo interesante que es señalar siempre que los honorarios se devengarán con el perfeccionamiento del contrato, se devengarán con el documento de arras, se devengarán en un determinado momento, aunque se paguen en el momento de la escritura, porque si están devengados antes, nuestro trabajo ya lo tenemos, ya lo hemos tenido. Será discutible y los tribunales dirán lo que tengan que hacer, pero en ese sentido es muy importante. Pero el Real Decreto Ley 6/24, que se os ha pasado vía circular del colegio, y con esto ya termino, de 5 de noviembre, dice algo que afecta a los honorarios profesionales de la gente respecto al cliente consumidor, vendedor o comprador. Y dice, si como consecuencia de la DANA los contratos suscritos con anterioridad al 29 de octubre por las personas consumidoras o usuarias, ya sean de compraventa de bienes o de prestación de servicios, es decir, de mediación, sean de imposible cumplimiento de forma definitiva, las partes del contrato quedarán exoneradas de su cumplimiento. Claro, aquí lo que dice que es de imposible cumplimiento el contrato de mediación. Si ya se ha cumplido porque hemos obtenido esa mediación, sería discutible, efectivamente. No, no, yo el contrato no es que no pueda cumplirlo, es que ya lo cumplí. Pero tener en cuenta que cuando aquí está hablando de dejar sin efecto contratos, está hablando también de los contratos no de compraventa, sino de prestación de servicios que afectan a los agentes frente a los consumidores. Si como consecuencia de la DANA la persona consumidora o usuaria no pudiera recibir el bien, disfrutar el servicio, entonces también quedará sin efecto. Estoy hablando del artículo 47 del Real Decreto Ley 6/2024 de 5 de noviembre que se ha publicado en el BOE del día 6. A partir de ahí yo quería hablar media hora, he estado 55 minutos y abro el chat. Buenas tardes a todos. Si hay alguna duda, si alguien de los que está conectado tiene alguna duda, eh, no, no por aquí. Víctor, perdona, soy Mar. Ah, sí, en preguntas y respuestas tengo algunas. Sí. Respuestas. Podemos invocar el artículo 1184. Invocar en qué es, vamos a ver, que como no, vamos a ver, 1184. Quedará yo al deudor de las obligaciones de hacer cuando la prestación es legal o físicamente imposible. Sí, claro, estamos hablando de también esa posibilidad, es lo que yo decía antes. Estamos en 1184, 1124 y en esas circunstancias, pero aquí está hablando más de que resulte legalmente imposible, no es el caso, o físicamente que el deudor no pueda llevarla a cabo. En este caso, lo que no se puede llevar a cabo es la contraprestación frente a ese comprador, pero sería una de las posibilidades de citación. 1124 en la medida en que no se me puede obligar a hacer algo que la otra parte no ha hecho.
No lo ha hecho por imposibilidad física, claro, también por imposibilidad material ante la destrucción. Hay algo que, claro, luego vendrá la casuística. Yo es que compré una casa, un piso, en la cuarta planta en Picaña. El piso está bien, no ha tenido mayor problema. El portal tiene algún problema y que hay que reparar, por lo tanto, habrá que ver. Probablemente esas reparaciones tengan que ir. Pero claro, no, es que se va a acordar la reparación después de la escritura. Por lo tanto, ¿quién tiene que pagar esa reparación? ¿Comprador o vendedor? Bueno, pues habrá que ver el caso concreto también. Sería lo lógico que fuese el vendedor en la medida que todavía el inmueble no es del comprador y sería un ajuste de precio, valga la expresión. Pero bueno, esa es una cuestión. No, no, pero mire, yo es que quiero comprar, pero ya no lo compro en Picaña, porque Picaña está destrozada o Catarroja o Massanassa o Paiporta. Y yo, claro, voy a comprar un piso en una zona donde no tengo ningún comercio a mi alrededor. Yo tenía el supermercado, tenía la tienda de carnicería. Yo voy eso va a ser también un problema. Cuando se desiste por ubicación, no por destrucción o inhabitabilidad de una vivienda, sino porque yo ya no quiero comprarlo, ya no por el riesgo de que vuelva a ocurrir, sino porque el entorno no es el que esperaba. Otra situación también conflictiva. Y si el comprador que ha firmado el contrato de arras ha perdido parte de su patrimonio, todo, y desiste de la compra, ¿qué sucede? Pues la pregunta es muy, muy interesante. Es decir, si ha perdido por causa de fuerza mayor, no puede afrontar la compraventa. Yo aplicaría la teoría de la fuerza mayor si se quiere, de la famosa cláusula rebus sic stantibus que aplicamos con la pandemia en aquellos casos, y yo me decantaría porque si efectivamente su situación económica hace imposible afrontar una, una compra, se tenga que dejar sin efecto esa compra. O imaginaros que vendía un inmueble para comprar otro y lo que ocurre es que el que vendía ya no existe. Bueno, es una situación que también puede darse. Si no se puede perfeccionar la compra-venta en notaría por la pérdida de la cosa, ¿cómo quedan los honorarios de ambas partes? Os lo he dicho ya antes, ya he contestado. En mi caso se ha realizado una oferta de compra en firme con entrega de reserva y las arras se deben firmar en breve. El inmueble no ha desaparecido, se encuentra en zona afectada. Aún es un bajo de vivienda que se va a reformar y en el cual solo ha entrado un dedo de agua. El comprador no quiere ser, leo porque habrá situaciones similares. El comprador no quiere seguir con la compra porque le ha entrado miedo. Os lo acabo de decir. Yo entiendo que pierde lo entregado. Pues mira, si el derecho fuese 2 y 2 4, yo contestaría. Yo no me atrevo a contestar. Probablemente, probablemente pueda el comprador eh, alegar las circunstancias que dice para dejar sin efecto. Yo probablemente dos jueces dirían dos sentencias distintas, o 50 jueces dirían dos sentencias, porque una y una, 25 y 25. Yo veo, depende en qué se entienda por la inhabitabilidad, la afección. Aquí dice que en todo caso el bajo se iba a reformar. Claro, no es lo mismo una vivienda perfecta que una vivienda que no existía ya, no existía por inhabitabilidad, porque era del año 1937 y allí no se había vivido nadie, y en todo caso había que hacer una reforma y los daños ni siquiera agravan la posible reforma. Claro, si el vendedor puede demostrar que no afecta al derecho, entre comillas, o a la economía del comprador lo que tenía previsto, y puede igualmente de señalar que a esta circunstancia, pues tampoco el entorno se ha convertido en un erial, pues aquí lo que tenemos es un precioso pleito. ¿Algún modelo para redactar alquileres cedidos por los propietarios afectados? Esta es una buena cuestión. Claro, el problema es que aquí hay dos formas de ceder. O mejor hay tres. Uno, en precario, no cobrando.
Es un documento donde se entrega en precario. Precario significa que no cobro. Y obviamente el propietario puede recobrarlo en cualquier momento. Otra cosa es que se ponga en el precario 6 meses, que se puede poner, o circunstancias similares. Se puede prorrogar luego, pero el precario es no cobrar. La otra situación es hacer un contrato normal y corriente, porque claro, el comprador tiene que vivir en algún sitio. Perdón, el inquilino tiene que vivir en algún sitio, es un contrato de vivienda habitual. La otra posibilidad es intentar hacer e intentar asimilar esto a un contrato de temporada, es decir, a fin de colaborar o subvenir a las necesidades temporales por pérdida de vivienda durante 6 meses, 7, 8 meses, etcétera. Lo que ocurre es que no sé si un tribunal aceptaría, llegado el caso de no irse el inquilino, el arrendatario, aceptaría que eso es un contrato de temporada. La posibilidad de indicarlo existe, desde luego, ¿eh? Y por lo tanto es la otra tercera posibilidad. Eh, ¿Cómo trabajamos en el registro de la daña está dañado? No sé si tenéis información de cuánto estará. Pues no, no lo sé. Eso lo mejor es llamar al colegio de registradores y verlo. El alquiler de un bajo comercial que se ve muy afectado en parte, no en su totalidad, con las obras de remodelación y manteniendo de sus elementos para trabajar. No, lo que dice, os he leído la ley de la ley de arrendamientos urbanos, perdón, dice que sí, hay que arreglar parte y no se puede utilizar parte, lo he señalado antes en la LAU, cuando dice, cuando la ejecución de una obra de conservación no pueda razonablemente, artículo 21.2, diferirse hasta la conclusión del arrendamiento, que sería el caso, el arrendatario está obligado a soportarla, aunque le sea muy molesta y durante ella se vea privado de esta parte, aquí habla de la vivienda. Si la obra dure más de 20 días, habrá de disminuirse la renta en proporción a la parte de la vivienda que el arrendatario se ve privado. Es el artículo 21. Y antes os he hablado también del 26. Pero es que el artículo 30 de la Ley de Arrendamientos Urbanos, cuando habla de uso distinto de vivienda, dice que a estos inmuebles para uso distinto de vivienda se les aplica igualmente el artículo 21, 22, 23 y 26. Los inquilinos van a poder solucionar las ayudas que están aprobando para la reparación de viviendas, porque entiendo que los propietarios no van a poder, puesto que no es su vivienda habitual. Bueno, vamos a ver. El propietario ha visto destruido su bien, con lo cual tiene perfecto derecho a que se le repare. Quiero decir, si yo tengo una casa con muchos daños, yo propietario tendré que pedir la ayuda. Otra cosa es que el inquilino pida la ayuda por muebles si son suyos, etcétera, pero es mi casa, no es la casa del inquilino la que se ha puesto el arrendatario, la que se ha destrozado. En el caso de haber dado arras y estar preaprobado el crédito hipotecario y el inmueble no está mal, pero la zona está devastada, lo hemos comentado antes, y además el banco ha dicho que no se somete a estudio, que no va a aprobar respuesta, mantiene el curso del crédito. Pues es un problema que he señalado yo mismo. Es decir, estamos en una zona donde perdón. Ay, perdón. Estamos en una zona, a lo mejor el inquilino, perdón, el posible comprador le ha dado miedo, no quiere ir, encuentra que va a ir a vivir a un sitio devastado durante meses. Habrá que ver la situación concreta. Eh, yo me inclino porque hoy iban a dar la razón al comprador en un tribunal, pero lo deseable es no ir al tribunal. En una vivienda arrendada, ¿qué va a cubrir cada cosa? Seguro, ayudas. Bueno, hay un seguro, el propietario tiene un seguro de la vivienda, por lo tanto, hay una aseguradora que le va a reparar. Hay unas ayudas también para el propietario. Electrodomésticos inmobiliarios, los titulares, si la nevera, la lavadora y la mesa del comedor y la silla y el sofá son del arrendatario, es el arrendatario quien tendrá que pedir la indemnización correspondiente.
Si en un edificio de oficinas las oficinas están bien, pero el acceso ahora es limitado y los inquilinos arrendatarios pueden exigir pagar menos de alquiler, pues mire, depende de lo que sea un acceso limitado. Oiga, si hay que ir a la oficina con botas, pues se va con botas. Claro, es decir, no, es que no llega el metro. Es que ahí habría que ver el término acceso limitado, qué es y cómo se hace. Habría que ver cada caso. Valor probatorio de la residencia en la vivienda. Bueno, pues el contrato de arrendamiento, el empadronamiento, los recibos del agua, luz, etcétera. Es que no llego a entenderlo, perdón. Documento con valor probatorio de residencia en la vivienda afectada. Datos de identificación de la persona, pues el contrato de arrendamiento o titularidad, agua, luz, gas, IBI, todo lo que corresponda. Esos son los documentos para pedir ayudas, etcétera. No sé si existen más preguntas. A ver, la ayuda es, hay una pregunta, para cada uno en lo que se ha visto afectado. El inmueble es del propietario, el propietario tiene que recibir las ayudas por el inmueble. Los muebles son del arrendatario, pues el arrendatario recibirá las ayudas correspondientes. ¿Ya? Las ayudas para restablecer una situación anterior. Ahora, si hay ayudas de otro tipo, pues habrá que verlas. Pero para reconstruir una casa, la ayuda es al propietario. Pero bueno, hay que ver el decreto. Yo honestamente no lo tengo en la cabeza, pero va de suyo que sea así. Eh, No hay más preguntas, pues como siempre, ánimo al toro, insistir, por favor, aquellos que podáis en ofrecer vuestras oficinas a los compañeros, que algunos ya lo habéis hecho, en si tenéis clientes o posibilidad de que ofrezcan viviendas, estamos ya recibiendo en el colegio peticiones de ayuda de algún ayuntamiento, de alguna administración, para que esto lo activemos. Nos hemos ofrecido a hacerlo. Así es que colaboremos en la mayoría, en todo aquello que podamos, porque a veces eh, también se nota un colegio, una asociación, su implicación en la sociedad en esas circunstancias. Bueno, termino las últimas contestaciones. Un alquiler que no hemos visto cómo está la vivienda y no se ha hecho un contrato de alquiler, pero la inquilina quiere entrar sí o sí. Sabemos que no ha entrado agua, pero no sabemos. Pues hay que mirarlo, claro, no se puede alquilar algo sin ver en qué situación está el inmueble. Sí, me dice un compañero, Ricardo, efectivamente, que hay personas que han pedido la ayuda a las 6.000 euros en virtud del decreto. No tengo el decreto delante porque no es, pero antes, si ya tenéis alguna duda, pues podéis hacer la pregunta al colegio y os contestaré por el cauce que siempre se hace. Si los muebles pertenecen al propietario, bueno, pues habrá que pagar los muebles al propietario. Si han perdido en seres personales, pues los inquilinos se les pagará a los enseres personales. Esto al final, yo digo siempre lo mismo. Más vale pedir 10 y que te den 3 que pedir uno y quedarte corto, si se justifica. O más vale pedir algo y que luego te pidan mayor justificación que por no tenerlo en el plazo no haberlo pedido. Ya te pedían ampliar si hace falta la justificación. ¿De acuerdo? Pues muchísimas gracias a todos y hasta la próxima.